Hola, introduciremos la teoría de Ernesto Villacorta, llamada teoría del gas real, TGR. Tres conceptos fundamentales se manejan para el gas real, y difieren de la teoría cinético-molecular, TCM. Primero, la existencia de movimiento molecular ordenado, flujo molecular, como componente y adicional al movimiento molecular al azar, mientras se esté transfiriendo calor hacia o desde el sistema. Segundo, la transferencia de calor como fuerza originadora, de ese movimiento molecular ordenado, ya sea en la expansión o en la contracción, y finalmente, la no idealidad del gas se debe principalmente a la porción de energía calorífica convertida en energía cinética molecular, adicional, que el gas ideal no considera, o mejor dicho, al no considerar, presenta valores inexactos. Aunque la no idealidad afecta al proceso entero, no es exclusivo del movimiento, es en el movimiento donde impacta casi en su totalidad. La porción de energía calorífica convertida a energía cinética adicional se llama entalpía de momentum. El ajuste del gas ideal para comportarse como gas real se llama entalpía residual. La ecuación obtenida de la TGR se llama ecuación de la entalpía residual. Cuando el gas ideal se comporta como el gas real, la entalpía residual es igual a cero. Cuando el gas ideal se desvía del comportamiento del gas real, se convierte en el ajuste que nivela la relación. La naturaleza de la molécula interviene en su capacidad de conversión de energía, de la calorífica a la cinética molecular. Es decir, las fuerzas intermoleculares impactan en la no idealidad, y la mejor forma de medir ese impacto es mediante el mecanismo de la transferencia de calor. Por ejemplo, el oxígeno tiene una capacidad de conversión de energía calorífica, acinética, diferente a la del nitrógeno, así como diferente es su conductividad térmica y su capacidad calorífica. Las llamadas ecuaciones de estado tienen factores de inconsistencia. Es decir, podrán funcionar bien para algunos rangos de presión y temperatura. Algunas trabajarán bien en la mayoría de los casos, pero inevitablemente se desviarán de valores de gas real en algunas condiciones o sustancias. Esto se debe a que estas ecuaciones no describen completamente el fenómeno termodinámico. Otra manera de visualizar la expansión y contracción de un gas es presentada aquí. Los textos convencionales manejan la expansión de un gas como producto del incremento de temperatura como resultado del incremento en la energía cinética molecular, y la contracción es el proceso inverso. Esto está universalmente aceptado, y este trabajo no es la excepción. La diferencia con esta teoría radica en la trayectoria que siguen las moléculas cuando son excitadas. Convencionalmente se sostiene que las moléculas chocan y viajan de manera desordenada en trayectorias al azar, su trayectoria solo depende de las colisiones, y por consiguiente, la presión es producto de millones de colisiones con la pared del contenedor. La TGR sostiene que esto es válido pero solo parcialmente. Adicionalmente al movimiento al azar, debemos agregar un movimiento ordenado molecular cuya trayectoria depende de la geometría en la que se esté transfiriendo el calor, desde o hacia el sistema. La presión también está relacionada con la aceleración y desaceleración de las moléculas. Supongamos lo siguiente: se tiene un tanque de 3 metros de alto y 2 de diámetro, con una boquilla de 2 pulgadas. Este tanque contiene cualquier gas a una determinada presión. Bajo este esquema, el área de la boquilla representa solo el 0.02% del área interna total. La suposición de que las colisiones con la pared, al azar generan la presión, sugiere que, en el momento de abrir la boquilla, el gas contenido dentro, saldrá y consecuentemente la presión del tanque descenderá debido a que parte de las moléculas del gas que están dentro, colisionarán y saldrán por el orificio como consecuencia del momentum generado por las colisiones. ¿Cómo es posible que un sistema en un tanque pase de ser un caos interno a un sistema ordenado, solo por pasar por un orificio? Porque, si bien la boquilla puede ser un canalizador por sí mismo, lo sería a distancias entre moléculas menores y velocidades moleculares menores, no a las distancias y velocidades manejadas por la TCM. Es decir,
lo sería a velocidades y distancias propias de un flujo molecular, no de un movimiento desordenado al azar. ¿Cómo es posible que haya un movimiento ordenado, de manera instantánea, saliendo de la boquilla, habiendo un caos adentro? ¿Cuál es la probabilidad de que una molécula con movimiento al azar abandone el tanque pasando por un área que representa aproximadamente el 0.02% del área total del tanque? Es esa probabilidad proporcional a la velocidad a la que se libera presión en el tanque. En este trabajo se sostiene que, por el contrario, cuando las moléculas son excitadas siguen trayectorias bien definidas en función a una determinada geometría. Esta geometría dependerá de la forma espacial de cómo se transfiere calor, de manera que las moléculas seguirán la dirección opuesta a la dirección en que se esté transfiriendo el calor. La TGR sostiene que el sistema dentro del tanque ya estaba ordenado antes de salir de la boquilla por perfiles transitorios de densidad. Imaginemos una esfera gaseosa de masa m, que está sujeta a la acción de una fuente de calor Q. Esta esfera tiene un volumen inicial, B, O, y tras la acción del calor, incrementa su volumen a BF, a presión constante. Colocados en la orilla de BF, lo que vemos es el movimiento de un vector normal al plano con una velocidad durante un tiempo t. Desde el punto de vista macroscópico, este fenómeno físico puede ser considerado un flujo concéntrico estimulado por un cambio de densidad en las capas concéntricas, donde los perfiles transitorios de densidad son generados por el diferencial de temperatura, resultado de la transferencia de calor. La figura 1.1 muestra este sistema. Estos perfiles transitorios pueden ser vistos como ondas expansivas, o contractivas, como ondas de agua cuya velocidad es una componente de la velocidad molecular total. Como pelotas que rebotan dentro de un camión, que se mueve más lento que ellas, ese grupo de moléculas ya experimentan las fuerzas intermoleculares por la proximidad entre ellas. De manera que esas moléculas viajan en grupo, aparte del movimiento al azar, y se comportan ya, como un flujo molecular. Como cualquier flujo de fluido, sus moléculas tienen la velocidad del flujo y la velocidad de las moléculas que lo constituye. Los perfiles son definidos como transitorios porque en dado momento se deshacen y sus moléculas se separan. La formación de perfiles transitorios pueden ser vistos como el fenómeno equivalente a cuando aire es abanicado. Este forma perfiles por la transmisión de momentum generado por el objeto propelente. Pero los gases que forman la mezcla son elásticos y en dado momento, las moléculas recuperan la separación entre ellas. La velocidad del flujo generado por el propelente es generalmente mucho menor que las velocidades moleculares al azar de sus moléculas. La validez de la teoría cinética molecular ha sido comprobada de diferentes formas, por ejemplo, en la velocidad de reacción en procesos químicos, por lo que es importante decir que la TGR, más que contradecir a la TCM, es un complemento a esta teoría, ayuda a explicar algunas circunstancias que la TCM no puede hacerlo, como el caso citado del tanque y el caso que veremos ahora. Supongamos que tenemos un matraz tapado, sujeto a una fuente de calor a través de su contorno de vidrio. De acuerdo a la teoría de colisiones, el calor causa una excitación en las moléculas del gas contenido, provocando numerosos choques contra el vidrio en zonas al azar hasta llegar a la fractura de vidrio del recipiente. Si el procedimiento se repite pero ahora con el matraz destapado, se supondría que el suceso sería el mismo, ya que las colisiones se deben exclusivamente a la excitación de las moléculas. Pero la realidad es que bajo estas condiciones, el matraz no se quiebra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el vidrio no se fractura, si se supone que las trayectorias moleculares y las colisiones con el vidrio son totalmente al azar, no dependen de un tapón? Y más aún, concediendo que las moléculas excitadas salen por la boca del recipiente, en lugar de golpear el vidrio, ¿cómo explicamos que dejen de salir del matraz en un momento dado? Estas preguntas no pueden ser contestadas por la TCM, no puede explicar cuándo y por qué las moléculas en un tiempo determinado dejan de salir del matraz sujeto a la fuente de calor. La explicación solo se puede dar por medio de la conexión entre la visión microscópica y la macroscópica del fenómeno. Es decir, por medio del equilibrio entre dos momentums, el del diferencial de presión de P, y el diferencial de la entalpía de momentum de HM, y esto debido a la formación de perfiles transitorios de presión y entalpía. Para la TCM,
Esto no sucede debido al movimiento al azar, la separación de las moléculas y la ausencia de fuerzas intermoleculares. Pero tampoco puede explicar por qué las moléculas dejan de salir del matraz sujeto a la fuente de calor en determinado momento, como sucede en la realidad, o cómo se ordenan instantáneamente al salir de un tanque. La TGR explica esto mediante la formación de perfiles transitorios y esto solo si existe transferencia de calor desde o hacia el sistema. Es decir, en la ausencia de dicha transferencia, dichos perfiles no se forman. Como resultado de un balance de energía, que se verá posteriormente, se obtiene el diferencial de la entalpía de momentum. El signo negativo significa que la dirección del vector velocidad es la opuesta a la dirección de la transferencia de calor. Entonces, ¿cómo explicar el fenómeno que ocurre dentro del matraz mencionado con anterioridad? El calor transferido genera los perfiles transitorios de presión, densidad y entalpía como se muestra en la figura A.8. Esto genera dos momentums opuestos. El primero representado por el diferencial de la entalpía de momentum, y el segundo, representado por el diferencial de presión, conocido como la ecuación de Euler, con el signo opuesto. De manera que ambos vectores generan el balance que evita la fractura del vidrio y establece un límite en la fuga de las moléculas del matraz abierto. En la figura, A.7, conforme la temperatura sube, llegará un punto en el cual el vector de la entalpía de momentum, dirigido hacia el exterior, dominará sobre su contraparte, y el recipiente se fracturará. No hay liberación de presión debido al tapón. Las moléculas se empujan una a la otra, transfiriendo momentum al vidrio, provocando su fractura. Para el matraz destapado de la figura A.8, el sistema es el mismo con la diferencia de que parte del gas sale por la boca del matraz y se libera presión hasta que ésta se nivele con la presión atmosférica, y los perfiles no alcanzan la magnitud del momentum suficiente como para fracturar el vidrio, por la acción de su contraparte. El resto del gas no abandona el matraz, debido a que existe un equilibrio entre momentums. El balance de energía del modelo. La ecuación de convección-difusión. Y la ecuación de la entalpía residual. Aplicando un balance de energía sobre el modelo, se tiene que los cambios de energía dentro del sistema son de tres tipos: energía interna, energía cinética y energía potencial. La energía de los alrededores consiste en el calor transferido y el trabajo realizado, como se muestra en la ecuación 1.1 o 1.2. El calor está compuesto por la entalpía del gas ΔH, la entalpía de momentum, que es la porción de energía calorífica convertida a energía cinética molecular, ΔHm, y el ajuste entre el gas ideal y el gas real, ΔHr, que es llamada entalpía residual. Cuando el gas ideal se comporta como gas real, ΔHr es igual a 0. Pero cuando el gas ideal se aleja del comportamiento de gas real, el calor Q es igual a la entalpía residual más ΔHg como se muestra en la ecuación 1.3a. ΔHg es la cantidad de energía calorífica transferida para gas real, donde ΔHg está compuesto por la entalpía del gas y la entalpía de momentum ΔHm como se muestra en la ecuación 1.3b. Es importante recordar que ΔHm representa la cantidad de energía destinada al movimiento molecular. Introduciendo la ecuación de la energía interna en ecuación 1.4. Para el caso donde ΔHr es igual a 0, y considerando únicamente el trabajo realizado por la masa del fluido, entonces el trabajo es igual a ΔPB, en un proceso a presión constante, donde, además, los efectos de la gravedad son convenientemente ignorados. Si combinamos las ecuaciones 1.3 y 1.4 con la ecuación 1.2, se tiene la ecuación 1.5. En forma diferencial se obtiene la ecuación 1.6. Para un sistema de masa m,
obtenemos la ecuación 1.7 y para un sistema de densidad ρ, obtenemos la ecuación 1.7a. Se recuerda que la ecuación 1.7a es la misma que vimos en la sección previa para el caso del equilibrio en el matraz y que el signo negativo en la ecuación significa que la dirección del vector velocidad es opuesto al de la transferencia de calor. Para la sustracción de calor, las direcciones de los vectores es la opuesta. Se puede utilizar la ecuación de convección-difusión para explicar los conceptos de la entalpía de momentum y la entalpía residual. Esta ecuación 1.9 es presentada en dos dimensiones. La versión de la ecuación, 1.9, para una dimensión y aplicada para la energía calorífica del gas ideal es la ecuación 1.10. En la ecuación, 1.10, el primer término de la derecha es el término calórico del gas ideal, y el segundo es el término calórico inercial de gas ideal. La energía calorífica para el gas real está dada por la ecuación 1.11. En la ecuación, 1.11, el primer término de la derecha es el término calórico de gas real, y el segundo es el término calórico inercial de gas real. Y es importante señalar que este último término es la entalpía de momentum, la cantidad de energía calorífica convertida en energía cinética molecular. La combinación de las ecuaciones 1.10 y 1.11 con la ecuación 1.3a, resulta en la ecuación 1.12. La TGR sostiene que, aunque la no idealidad afecta al proceso entero, es en el movimiento molecular donde se manifiesta casi enteramente, y es la razón de por qué se considera que los términos calóricos, ideal y real, tengan valores muy parecidos como lo muestra la ecuación 1.13. Para los términos calórico-inerciales, no se puede asumir lo mismo, por lo que la ecuación 1.13 se combina con la ecuación 1.12 para obtener la ecuación 1.14. Si la energía calorífica del gas ideal es igual a la del gas real, significa que la conversión de energías calorífica a cinética sería la misma para ambos. Esto significa que no habría entalpía residual. Delta HR igual a 0, entonces los términos calórico inercial tendrían el mismo valor, como se muestra en la ecuación 1.15. La entalpía residual delta HR está definitivamente relacionada con la energía cinética molecular del sistema, y es el ajuste que nivela la relación entre el gas ideal y el gas real. Dentro del rectángulo se muestran las posibles circunstancias para delta HR, y en la figura 1.8 se presenta su esquematización. Es decir, si delta HR es mayor que 0, significa que el término inercial de gas ideal es mayor del de gas real. En la figura 1.8 se muestra al vector del término ideal, más grande del real. Si delta HR es menor que 0, el término inercial de gas real es mayor que el del gas ideal. En la figura 1.8 se muestra que el vector del término de gas real es más grande que el del ideal. Si delta HR es igual a 0, entonces ambos términos son iguales y también lo son sus vectores. La forma en que se relacionan los parámetros PVT con la entalpía residual delta HR es la ecuación de la entalpía residual, ER, que se presenta en la ecuación 1.16. Considerando moles y masa, se obtiene la ecuación 1.17, o ecuación 1.18. Nótese que la ecuación 1.19 muestra que el ajuste del gas ideal a gas real llamada delta HR está circunscrita exclusivamente al movimiento molecular. Es decir, es un ajuste de la energía cinética molecular del gas. Como vemos también en ecuación 1.14. Esa es la razón por la que la ecuación 1.16 es llamada ER. 6 versiones para la ER se presentan de acuerdo al tipo de proceso. Proceso AP constante, proceso AB constante y el equivalente de la temperatura. Estas ecuaciones son de la 1.20 hasta la 1.25. Donde P superíndice O, B superíndice O y T superíndice O son los parámetros para gas ideal. El subíndice 2 significa que el parámetro correspondiente pertenece al estado 2. Soluciones con diferentes ecuaciones de estado. Proceso a volumen constante. Supongamos un sistema igual al mostrado en figura 1.1, pero ahora con frontera sólida como contenedor, es decir, la velocidad en la capa más alejada es igual a 0. Para fines de demostración la conductividad térmica se desprecia en esta frontera.
Se busca describir el fenómeno termodinámico dentro de la esfera, no en la frontera misma. Para un gas ideal, la energía interna es únicamente función de la temperatura, por lo que la entalpía y el Cp también. Y es la razón por lo que el calor se obtiene con la ecuación 2.31. Esto es para todo tipo de proceso, no solo para el proceso a presión constante. Ejemplo 2.1. Nitrógeno gas a 85 C, será calentado de 276 grados Kelvin hasta 292 grados Kelvin a volumen constante V igual a 2.2336 pies cúbicos. Se desea obtener la presión final. Se considera un sistema de 1 libra masa de gas contenido en una esfera imaginaria como contenedor. Se tiene la siguiente información de tablas termodinámicas de nitrógeno. De la ecuación 2.31, se obtiene la cantidad de calor Q superíndice O. La cantidad de calor delta Hg, para gas real se obtiene de restar las entalpías de los estados 1 y 2. Utilizando la ecuación 1.3a, con los valores obtenidos de Q superíndice O, y delta Hg, se consigue el valor de la entalpía residual delta Hr. La presión para gas ideal se obtiene como de costumbre. Sustituyendo la información obtenida en ecuación 1.23 resulta en la obtención de la presión final para gas real. El dato experimental reportado es de 90 C. Proceso a presión constante. Ejemplo 2.2. Gas nitrógeno incrementa su volumen a presión constante de 85 C, cuando se calienta de 254 grados Kelvin a 350 grados Kelvin, se desea conocer el volumen final, cuyo valor experimental es 2.84 pies cúbicos, si el volumen inicial VO es igual a 2.052 pies cúbicos. Se considera un sistema de 1 libra masa de gas, ver figura 1.1. Se tiene la siguiente información obtenida de tablas termodinámicas de nitrógeno. Las cantidades de Q superíndice O, delta Hg y delta Hr, son obtenidas de la misma manera que en el ejemplo previo. Para el volumen final como gas ideal, se procede igual. Sustituyendo estos valores en la ecuación 1.21, resulta en la obtención del volumen final para gas real. Este valor es igual al dato experimental reportado. La tabla 2.1 muestra información acerca del volumen obtenido por diferentes ecuaciones de estado para una temperatura y presión dadas. Las ecuaciones usadas son la ecuación del gas ideal, y se abrevia como ideal. La ecuación de Van der Waals se abrevia como VdV. La de Redlich-Bohn se abrevia como RW. La ecuación de Soave-Redlich-Bohn como SWR. La ecuación de Penn-Robinson como PR. Y finalmente, la ecuación de esta teoría, la ecuación de la entalpía residual como ER. Y estas ecuaciones son comparadas con los datos experimentales reportados que son abreviados como EXP. Como se puede ver en la tabla 2.1, el rango de desviación mayor con respecto a EXP, es a altas presiones, bajas temperaturas, como se esperaba, con una excepción, la ER, que mantiene la similaridad con EXP, todo el rango. También puede verse que los valores de esas correlaciones matemáticas se aproximan a los de EXP, solo en una parte del rango, pero para el resto se desvían irremediablemente. Esto sucede porque estas ecuaciones no describen completamente el fenómeno termodinámico. Por ejemplo, si se eligen condiciones como alta presión y baja temperatura, se tiene el estado de T igual a 100 grados Kelvin y P igual a ciencia. El dato experimental para estas condiciones para volumen es 0.583 pies cúbicos. Para ideal, es 0.689 pies cúbicos y su desviación con respecto a EXP, representa un error del 18%. Para VdV, el volumen es 0.611 pies cúbicos, eso representa el 4.80% de error. RW presenta un volumen de 0.626 pies cúbicos, un error del 7%. SRW tuvo 0.591 pies cúbicos, 1.37% de error. Para PR el volumen es 0.631 pies cúbicos con un error del 8%. Finalmente ER obtuvo un volumen de 0.583 pies cúbicos que representa el 0% de error. Es decir, el valor obtenido por ER y el de EXP son el mismo.
La figura 2.3 muestra la gráfica para los datos de la tabla 2.1. De presión versus volumen a 100 grados Kelvin para datos de ideal, ER, y EXP. La figura 2.4 muestra la gráfica para la tabla 2.1 también, pero ahora de presión versus % error volumen. % error volumen significa el porcentaje de desviación del volumen obtenido para una dada ecuación de estado con respecto al volumen reportado como dato experimental. En la figura 2.4 se puede ver cómo se desvía marcadamente la ecuación de gas ideal conforme crece la presión, pero no es la única ecuación. Lo que debemos ver aquí también, es cómo se mantiene constante la ER, cercana al 0% de error. La figura 2.6 muestra el diagrama de presión versus % error volumen pero ahora a T igual a 181 grados Kelvin. Lo que se puede ver es que para esta temperatura, la desviación con respecto a EXP, ya no es tan grande como la presentada a T igual a 100 grados Kelvin. Donde el porcentaje de error es tal que excede el porcentaje permitido para simulaciones numéricas en el análisis numérico. El promedio del porcentaje de error del volumen X%E, es la suma de cada porcentaje para una presión dada, dividida entre el número total de datos graficados para cada ecuación de estado. Donde n es el número total de datos graficados desde 14.7 C hasta ciencia, para este caso n igual a 10. La figura 2.7 muestra la gráfica del promedio del porcentaje de error del volumen para diferentes ecuaciones de estado. La figura 2.8 muestra la gráfica del promedio del porcentaje de error de volumen para diferentes ecuaciones de estado, pero ahora a T igual a 181 grados Kelvin. Se puede ver en las figuras 2.7 y 2.8 cómo los promedios de error de volumen cambian drásticamente de una temperatura de 100 grados Kelvin a 181 grados Kelvin. A eso se le llama inconsistencia, con una sola excepción. La ER. La figura 2.9 muestra la inconsistencia de las ecuaciones de estado, y ES, cómo cambian de una temperatura con respecto a la otra, en este caso a 100 grados Kelvin y 181 grados Kelvin. Y muestra también, la consistencia de la ER. Una buena manera de medir la inconsistencia de las ecuaciones de estado y ES, es derivando el promedio del porcentaje de error de volumen con respecto a la temperatura. La figura 2.10 muestra una comparación de la inconsistencia de las ecuaciones de estado. En resumen, se concluye que la ER se diferencia marcadamente del resto de las ecuaciones de estado en términos de precisión y consistencia, describiendo el comportamiento del gas real. Velocidad molecular de la entalpía de Momentum delta Hm, velocidad del flujo molecular, en pies por segundo. Como ya se dijo, la velocidad molecular de la entalpía de Momentum, velocidad del flujo molecular VFM, es una componente, junto con la velocidad molecular al azar que componen la energía cinética molecular. Para obtener las velocidades de flujo moleculares en pies por segundo, se tienen que hacer algunas suposiciones. Para empezar, se considera una esfera gaseosa como modelo, como la que se presenta en la figura 1.1. Además, las velocidades consideradas son aquellas de la capa más alejada del centro, es decir, aquellas de la frontera de la esfera. También que en el proceso de transferencia de calor, los cambios de temperatura, suceden en el periodo de un segundo. Por lo tanto, el cambio de volumen del gas con respecto al tiempo queda definido como se muestra en la ecuación A1. Donde R, es el radio de la esfera gaseosa, ver figura A1. Entonces la velocidad molecular de la entalpía de Momentum delta Hm, VFM en pies por segundo puede ser obtenida por la igualdad definida en la ecuación A2A. La figura A1 muestra el vector velocidad perpendicular a la tangente de la circunferencia. Otra figura geométrica puede ser el cubo. Por ejemplo, como se muestra en la figura A2.
La velocidad del flujo molecular puede obtenerse con la ecuación A2b, donde L es el lado del cubo. Nótese que la VFM, V, tiene valores distintos, conforme a la figura geométrica, para el mismo diferencial de volumen de V, con respecto al tiempo. Aunque el procedimiento utilizado es estándar, el de las ecuaciones A2A y A2b, las palabras entalpía de momentum, son añadidas, porque el volumen final usado aquí, es el obtenido con la ER. Ejemplo A1. Se tiene una libra masa en 5 pies cúbicos de nitrógeno a 14.7 C. A estas condiciones el gas está a 110 grados Kelvin. Por otro lado se tienen 5 pies cúbicos en una libra masa de oxígeno a la misma presión y 124 grados Kelvin. Ambos gases están sujetos a una fuente de calor de 2545 BTU por libra mol para una expansión a presión constante. Es importante enfatizar aquí que Q superíndice O, subíndice TO es el calor como función de la temperatura como gas ideal. Diferente de la función de calor de los ejemplos 2.1 y 2.2 que es el calor como función de la temperatura de gas real. Determínese las velocidades moleculares de la entalpía de momentum VFM en pies por segundo. El esquemático incompleto es el mostrado. La información de nitrógeno y oxígeno se toma de tablas termodinámicas. Las figuras A3A y A3b muestran la distribución de sus respectivas capacidades caloríficas. Se utiliza una capacidad calorífica media, como la que se escribe en la ecuación A3. Usando la ecuación 2.31, se puede obtener la temperatura final del nitrógeno, como gas ideal. Y es de 311.8 grados Kelvin. Entonces el volumen final del nitrógeno como gas ideal es de 14.17 pies cúbicos. La temperatura final del oxígeno como gas ideal es de 325.7 grados Kelvin. Entonces el volumen final de oxígeno como gas ideal es de 13.13 pies cúbicos. Con las temperaturas obtenidas y usándolas en tablas termodinámicas del nitrógeno, se tiene que la delta Hg es 2544.5 BTU por libra mol. La delta HR se obtiene mediante la sustitución de delta Hg en la ecuación 1.3a, esta cantidad es de 0.5 BTU por libra mol. Con las temperaturas obtenidas, y usándolas en tablas termodinámicas del oxígeno, se tiene que la delta Hg es 2544.6 BTU por libra mol. Y la delta HR da 0.4 BTU por libra mol como se muestra en la ecuación A7. Aplicando la ecuación 1.21, el volumen final es 14.176 pies cúbicos. Y el volumen final del oxígeno es 13.134 pies cúbicos, como se muestra en la ecuación A9. Las temperaturas finales para gas real son 311.87 grados Kelvin para nitrógeno y 325.72 grados Kelvin para oxígeno. Finalmente el esquemático completo es presentado. Para el nitrógeno, el cambio de volumen por unidad de tiempo es 14.176 menos 5, igual a 9.176 pies cúbicos. Tomando como modelo, el de la esfera imaginaria, los radios para el estado 2 y 1 son 1.0608 pies, para el radio en el estado 1, y 1.5013 pies, para el radio del estado 2. De la ecuación, A2a, e incorporando la información correspondiente se tiene que la velocidad del flujo molecular es 0.3239 pies por segundo, como lo muestra la ecuación A10. Para oxígeno, el cambio de volumen por unidad de tiempo es 13.134 menos 5, es igual a 8.134 pies por segundo. El radio obtenido para el estado 2, de la esfera es 1.4636 pies. La velocidad molecular de la entalpía de momentum, VFM es 0.3021 pies por segundo. Existe una relación entre la velocidad molecular VFM y el volumen final de un proceso. Dado que la VFM del nitrógeno es mayor que la del oxígeno, entonces el volumen final de nitrógeno es mayor que el volumen final de oxígeno. El hecho es que a mayor distancia recorrida en un periodo de tiempo, mayor el área cubierta. Ejemplo A2. Se tiene una libra de hidrógeno en un volumen inicial de 65.3 pies cúbicos a 14.7 ca. A esas condiciones,
el gas está a 100 grados Kelvin. Y está sujeto a una fuente de energía calorífica de 2545 BTU por libra-mol, para una expansión a presión constante. Calcúlese la VFM en pies por segundo. De tablas termodinámicas de hidrógeno, obtenemos la delta Hg y el Cp. Ver figura A3c. El volumen final como gas ideal está dado por la ecuación A12. Y la entalpía residual en la ecuación A13. Por lo tanto, el volumen final del hidrógeno es 194 pies cúbicos como se muestra en la ecuación A14. Y la temperatura final para gas real es 297.1 grados Kelvin. El esquemático completo puede dibujarse así. El radio para el estado 2 obtenido para la esfera como modelo es 3.5911 pies. El cambio de volumen por unidad de tiempo es 194 menos 65.3, igual a 128.7 pies por segundo. La velocidad de flujo molecular es 0.794 pies por segundo como se muestra en la ecuación A16. Ejemplo B1. Distintos gases son sujetos al mismo proceso. Para hacer una comparación, el proceso consiste en una expansión a presión constante de 14.7 SI. Para cumplir con eso, una libra de gas en 10 pies cúbicos está sujeta a una fuente de calor de 2500 BTU por libra-mol, para entonces experimentar una contracción debido a la sustracción de menos 2000 BTU por libra-mol de energía calorífica. A. Hágase una comparación entre los gases. B. Repítase la comparación en el inciso A, para distintas presiones. C. Determínese la VFM de los gases. La figura B1 presenta los datos obtenidos. Para la obtención de los datos en figura B1, los cálculos son hechos con las herramientas proporcionadas por la TGR que hemos visto aquí. El subíndice O significa que pertenece al estado inicial, el subíndice 2 significa que pertenece al estado final en la expansión, pero también al estado inicial para la contracción. Y el subíndice F significa que pertenece al estado final de la contracción. Una herramienta eficiente para comparar el comportamiento de los gases es lo que llamamos aquí el índice de elasticidad E, y está estrechamente relacionado con la VFM. Se presenta en la ecuación B1. El parámetro MWCPM es el peso molecular multiplicado por el promedio de la capacidad calorífica media de la expansión-contracción. La tabla B1 muestra la información para una presión de una atmósfera. Es una tabla comparativa de parámetros para diferentes gases para una atmósfera. De la observación en la tabla B1, se tiene que el índice de elasticidad mayor es el del nitrógeno, seguido por el del monóxido de carbono, luego el del argón, el siguiente el del oxígeno y el último, el menor, el del dióxido de carbono. El mismo orden es seguido por las velocidades de flujo moleculares VFM. Pero, para el parámetro MWCPM, el orden es exactamente el contrario, el mayor es el del dióxido de carbono, seguido por el del oxígeno, luego el del argón, el siguiente es el del monóxido de carbono y el más pequeño es el del nitrógeno. La tabla B2 muestra la información para una presión de 4 atmósferas. De la observación de la tabla B2 percibimos que el orden cambió. Ahora, el mayor índice de elasticidad es el del argón y el menor es el del dióxido de carbono. La VFM sigue el mismo orden que el del índice de elasticidad, la mayor le corresponde al argón y la menor es para el dióxido de carbono. Y para el parámetro MWCPM, otra vez, el orden es exactamente el inverso al del índice de elasticidad y la VFM. Para una presión constante de 7 atmósferas. El orden presentado para los tres parámetros comparados se presenta. Para el sistema de 10 atmósferas el orden no cambia con respecto al sistema de 7 atmósferas. La figura B2 muestra las funciones del índice de elasticidad para los gases manejados aquí. Para los diferentes procesos de presión constante. La figura B3 muestra las funciones de la VFM para los gases manejados. Es importante señalar que la tendencia que siguen las funciones, la del índice de elasticidad y la de la VFM, es prácticamente la misma, y tienen en el punto de 4 atmósferas, un cambio drástico en la pendiente de la función. Además, si se observan las figuras B4 y B5,
se puede notar que las funciones del volumen en los procesos de expansión y contracción se comportan igual a las otras funciones mencionadas. ¿Por qué? Y otra pregunta es, si el volumen inicial en todos los gases manejados en el ejemplo es el mismo, la misma masa, la misma presión constante y todos sujetos a la misma fuente de calor. ¿Por qué tienen diferente volumen final? Puede observarse lo siguiente. La tendencia seguida por las funciones de los gases es la misma. El orden seguido por las funciones de los gases, entre ellos, es el mismo. 4 atmósferas es el punto de divergencia entre las funciones de los gases, claramente, y es a la presión a la cual las tendencias de las funciones del argón, nitrógeno y monóxido de carbono, se distancian entre ellos, con respecto a los parámetros medidos. Esto se debe al Cp, como se verá más tarde. El punto a 4 atmósferas también establece un cambio marcado en la tasa de cambio de las funciones graficadas, de los 4 gases. Esto se debe a la relación PVT como se verá después. En las relaciones PV versus VFM y PV versus E, la presión es inversamente proporcional a ambas, la VFM y la elasticidad. A mayor presión en el sistema, menor VFM y menor índice de elasticidad del gas. La figura B6 muestra que, para el sistema de una atmósfera, el cociente de temperaturas es casi el doble de la magnitud de T2 con respecto a T1, pero al llegar al sistema de 10 atmósferas, la proporción se reduce a casi la unidad. Es decir, a 10 atmósferas las temperaturas inicial y final cambian muy poco entre ellas, y por tanto el volumen también cambia muy poco. Pero este cambio no se da gradual, sino que ese cociente entre magnitudes de T1 y T2 es abruptamente reducido a partir del sistema a 4 atmósferas. Ese comportamiento ya está definido previamente por la relación PVT. En la figura B7 se puede ver el comportamiento PVT del gas argón. Esta figura muestra las isotermas en el diagrama PV. Puede observarse que, en el punto a 4 atmósferas, viene un cambio abrupto, con respecto a la trayectoria de la función del volumen que sigue hacia los sistemas de 7 y 10 atmósferas de presión. Los otros gases tienen diagramas muy parecidos a este. El punto a 4 atmósferas aparece en todas las gráficas que se presentaron como un punto de cambio en la tendencia de las funciones y la razón es, porque así lo define la relación PVT, es decir, la tendencia ya está definida por el diagrama PVT. Abriendo un paréntesis, supóngase, por ejemplo, un proceso en el que la temperatura del gas se incrementa de 200 grados Kelvin a 600 grados Kelvin, a una atmósfera, luego otro proceso con el mismo rango de temperaturas, pero ahora, el sistema es a 4 atmósferas, otro a 7 y finalmente uno a 10 atmósferas. La figura B8 muestra el diagrama para este caso. Las isobáricas delta V muestran los segmentos, volumen final menos volumen inicial, obtenidos para cada sistema, de 1 hasta 10 atmósferas. La proporción entre segmentos es presentada en la ecuación B2A. En la figura se puede ver claramente que, desde el punto de 4 atmósferas, la tendencia en la reducción de los segmentos de volumen cambia marcadamente. Este caso es similar al del ejemplo que hemos estado discutiendo, con la diferencia que el que discutimos alcanza temperaturas de hasta 3314 grados Kelvin. Además, de que el volumen es de 10 pies cúbicos en todos los sistemas. Para los otros gases la tendencia es la misma, pero los segmentos delta V son de distintos tamaños, según la molécula del gas. Esto es, los volúmenes finales VF son diferentes. La figura B9 muestra las isotermas de 200 grados Kelvin y 600 grados Kelvin para argón y dióxido de carbono. Se puede ver claramente la misma tendencia entre ellos, pero también la diferencia entre el tamaño de los segmentos de volumen, entre el delta V de argón y el delta V del dióxido de carbono. Se concluye que, la relación PVT define la tendencia de las funciones, pero el tamaño de los segmentos de las isobáricas, se definen por el tipo de molécula. Los segmentos delta V son distintos, dependiendo de las características de cada gas, características como el Cp y la entalpía de momentum. El punto a 4 atmósferas como factor de cambio de tendencia, se repite en todas las funciones de los gases, quizá no es exactamente a 4 atmósferas, pero solo se estudian 4 puntos. La capacidad para convertir energía calorífica en energía cinética delta Hm, definirá la temperatura final,
y por lo tanto, el volumen final, de manera que los segmentos delta V del argón son mayores a los del dióxido de carbono. La teoría cinética molecular TCM y la velocidad media molecular VMS en pies por segundo. Los experimentos de Joule en calor, así como las investigaciones de Bernoulli, sirvieron como base para que Joule, Clausius, Maxwell y Boltzmann desarrollaran la TCM, en el periodo contenido desde 1848 hasta 1898. También conocida como teoría cinética de los gases, está basada en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo que concierne al movimiento molecular. La validez de la TCM ha sido confirmada de diferentes maneras, por ejemplo, la velocidad de reacción en procesos químicos. Es importante repetirlo para que quede claro. La TGR, más que ser una objeción a la TCM, es un complemento a esta teoría. Por ejemplo, explica circunstancias que la TCM no puede explicar, tales como el caso citado en la sección previa concerniente al matraz y por qué. La TCM no puede explicar cómo se detiene la fuga de moléculas en un matraz abierto, sujeto a una fuente de calor en un momento dado. O, como en un tanque, el sistema va de ser un caos, a ser un sistema ordenado solo por pasar a través de un orificio, porque, como ya se dijo, mientras la boquilla pudiera ser un canalizador de las moléculas por sí misma, lo sería a distancias más cortas entre las moléculas y velocidades menores, a las manejadas en la TCM. Es decir, lo sería a distancias entre moléculas y sus velocidades propias de un flujo molecular, no del movimiento al azar manejado en la TCM. Estas explicaciones solo pueden darse por medio de una conexión entre la visión microscópica y la macroscópica del fenómeno antes mencionado. Esto es, el equilibrio entre dos momentums. El diferencial de presión dP y el de la entalpía de momentum, delta Hm para el caso del matraz. Y para el caso del tanque, que el caos se ordenó previamente en perfiles transitorios antes de pasar a través del orificio. ¿Cómo relacionar ambas teorías? ¿Cómo relacionar la velocidad media molecular VMS de la TCM con la velocidad molecular de la entalpía de momentum delta Hm, VFM en pies por segundo? ¿Cómo explicar la enorme diferencia de magnitudes entre las dos? Dos de las ecuaciones que conforman la TCM son A17 y A18. Donde EMK es la energía cinética molecular de la TCM, T es la temperatura del gas ideal T superíndice O, y MW es el peso molecular. De un simple análisis se concluye que los parámetros involucrados en la TCM están relacionados por una constante de proporcionalidad K superíndice O, entre los estados 2 y 1, o K, para gas real. Esta constante, a su vez, representa la conexión entre la visión microscópica y la macroscópica. Representa la conexión entre la TCM y la TGR. Relaciona la velocidad media molecular de la TCM-VMS con la velocidad molecular de la entalpía de momentum, MFV. Dentro del rectángulo se presentan las ecuaciones que relacionan el estado 1 y 2 mediante la constante K superíndice O. Para energía cinética, la ecuación A19. Para la velocidad media molecular, ecuación A20. Para el volumen, ecuación A21. Para la temperatura, ecuación A22. La TCM está basada en conceptos de gas ideal. El superíndice utilizado en la constante K superíndice O, se debe a que representa una constante basada en gas ideal. También está basada en una libra-mol, pero para propósitos de constante, que es un cociente, es adimensional. La constante para gas real K, se obtiene de la división entre temperaturas de gas real, obtenidas con la ER, y puede ser simplemente sustituida por la constante para gas ideal, en la ecuación, A20, para obtener la velocidad media molecular para gas real, porque esta ecuación,
aunque pertenece al gas ideal, no requiere de un procedimiento adicional para obtener valores de gas real. Como se verá después. Y esto sucede porque la TGR sostiene que la no idealidad se manifiesta prácticamente por entero, como un fenómeno térmico. Y, por lo tanto, si la temperatura es la única variable que define la velocidad media molecular, entonces, con solo aplicar la temperatura de gas real a la ecuación, A17, se obtiene la velocidad media molecular para gas real, V superíndice R, subíndice MSR. Suposiciones de la TCM para las moléculas. Tienen velocidad constante al azar, movimiento lineal. Están separadas entre ellas. Colisionan entre ellas y con paredes del contenedor. No experimentan fuerzas intermoleculares. Como un todo dentro del sistema y para el proceso completo, cumple con delta U igual a 0. La constante K superíndice O, es el cociente de los parámetros mencionados, del estado 2 dividido por el del estado 1, de cada parámetro para gas ideal. Relaciona los dos estados, como lo hace el índice de elasticidad y la VFM. La constante K, es exactamente lo mismo pero para parámetros de gas real. La ecuación A23 relaciona la velocidad media molecular de la TCM-VMS con la velocidad molecular de la entalpía de momentum VFM, para los estados 1 y 2. Usando como modelo una esfera imaginaria, o usando un cubo. Donde V superíndice R subíndice MS es la velocidad media molecular para gas real. Los subíndices se refieren a los estados 1 y 2 del proceso. ¿Cómo relacionar ambas teorías, TCM y TGR? Como ya se dijo, solo la perspectiva macroscópica puede explicar el fenómeno del matraz y del tanque descritos anteriormente. Esto es, la formación de perfiles transitorios de presión y densidad. La TCM sostiene que la trayectoria de la molécula está constantemente alterado por colisiones con otras moléculas, ver figura A4. Para la TGR, la aceleración de las moléculas producto de la transferencia de calor, produce colisiones que generan acumulaciones transitorias y, por lo tanto, la proximidad entre moléculas, lo cual activa las fuerzas intermoleculares, y por consiguiente se conforma el flujo molecular, cuya dirección es contraria a la transferencia de calor, como se describe en la figura 1.4. Considerando que las moléculas ya traen un movimiento al azar antes de empezar la transferencia de calor, con sus respectivas velocidades medias moleculares VMS. Una vez que comienza, se forman los perfiles transitorios y el flujo molecular empieza a una velocidad en el orden de 4300 veces menor que la velocidad media molecular para ciertas condiciones del gas, como nitrógeno, oxígeno y argón. E inicia el mecanismo descrito en la figura 1.4, para comportarse ya como un flujo molecular, como cualquier flujo de fluidos. Los perfiles se definen como transitorios porque se deshacen en un momento dado y las moléculas que lo forman se separan. La proporción entre la velocidad media molecular VMS con la VFM, a ciertas condiciones PVT, es presentada en la ecuación A24. Donde V testada ms, es un promedio de estas velocidades entre el estado 1 y 2. Una idea aproximada de cuánto se reduce la distancia entre moléculas se escribe en la ecuación A26. La ecuación, A26, muestra una idea de cuánto se reduce la distancia entre moléculas en forma transitoria. Esta reducción temporal no debe ser vista como una compresión convencional del gas. Primero, porque está involucrado un momentum molecular, segundo porque son grupos de moléculas y tercero, porque el gas es elástico y en un momento dado las moléculas recuperan la distancia original entre ellas e incluso, la incrementan, para el caso de expansión. Para la contracción el proceso es inverso, por ejemplo, la orientación de los vectores, etc. Ejemplo A3. Determine las velocidades moleculares de la entalpía de momentum, delta Hm, V, en pies por segundo. Del ejemplo A1, con las velocidades medias moleculares. Nitrógeno. El ejemplo A1, muestra que la VFM del nitrógeno es igual a 0.3239 pies por segundo y la VFM del oxígeno es igual a 0.3021 pies por segundo. Las temperaturas en grados Rankine en el ejemplo A1 son T1 igual a 198 grados Rankine y T2 igual a 561.36 grados Rankine.
Usando la ecuación A17, con temperatura Rankine, se obtienen las velocidades medias moleculares para los estados 1 y 2 en las ecuaciones A27 y A28. Y con la ecuación A23, usando los radios del ejemplo A1. Se tiene que la velocidad del flujo molecular se calcula en la ecuación A29. Este resultado es exactamente igual que el obtenido en el ejemplo A1. Oxígeno. Las temperaturas Rankine del oxígeno en el ejemplo A1 son, T1 igual a 223.2 grados Rankine y T2 igual a 586.26 grados Rankine. Con las ecuaciones A30 y A31 obtenemos las velocidades medias moleculares. Y utilizando los radios del ejemplo A1, obtenemos la VFM, calculada en la ecuación A32. Es el mismo resultado obtenido en el ejemplo A1. La validez de la ecuación, A23, queda probada. Ejemplo A4. Calcular la velocidad media molecular del hidrógeno, pero ahora, a partir de la VFM obtenida en el ejemplo A2, en el proceso de expansión. Por gas ideal. Por gas real. La información que se tiene del ejemplo A2 es: la VFM del hidrógeno es 0.794 pies por segundo, V1 igual a 65.3 pies cúbicos, R2 igual a 3.5911 pies, T1 igual a 180 grados Rankine, T2 igual a 534.6 grados Rankine. Y T2 superíndice o igual a 516 grados Rankine. R1 se obtiene con ecuación A33 y es 2.498 pies. Usando la ecuación A23, y despejando K, en la ecuación A34, se tiene que K igual a 2.9707. La velocidad media molecular para el estado 1 es 3666.66 pies por segundo. La velocidad media molecular de gas real en el estado 2, puede ser obtenida con la ecuación A20, utilizando la constante K de gas real, y puede ser escrita en la ecuación A36. Su valor es de 6.319.49 pies por segundo. También se puede usar la ecuación A17, con la temperatura de gas real T2 como se presenta en ecuación A37. Que es el mismo resultado que el obtenido en la ecuación inmediata anterior. Este hallazgo es fundamental para verificar lo que se ha estado diciendo en la TGR. Que la no idealidad de los gases radica principalmente en un fenómeno de naturaleza térmica, más que volumétrica. Y que, el efecto volumétrico es consecuencia del efecto térmico, y el cociente K de gas ideal entre K de gas real, es una medida de la no idealidad de los gases. Para gas ideal. La constante del gas ideal en el proceso se obtiene con la ecuación A38. La velocidad media molecular del estado 2 para gas ideal se obtiene de la ecuación A20, usando la constante para gas ideal y tiene un valor de 6.208 pies por segundo. Como se muestra en la ecuación A39. También se puede usar la ecuación A17, con la temperatura del estado 2 para gas ideal como se escribe en la ecuación A40, con el mismo resultado que en ecuación A39. La magnitud de la velocidad media molecular de gas ideal se desvía de su equivalente para gas real en tal proporción, que es la misma proporción en la que se desvía el volumen como gas ideal del volumen como gas real, obtenidos con la TGR. Esto reafirma lo que se ha planteado aquí en el sentido de que la validez de las constantes K y K queda confirmada, como también la relación entre ellas. Y que la validez del vínculo entre la TCM y la TGR queda confirmada. Esto puede escribirse como se muestra en la ecuación A41. ¿Cómo relacionar esto con la TGR? El siguiente esquemático describe cómo se relaciona la TGR con la TCM, usando la ecuación A41 y la ecuación 1.21. La ecuación A43 muestra la relación que guardan la TCM con la TGR. La razón de velocidades moleculares, la de la velocidad media molecular al azar y el flujo molecular, para el hidrógeno. Es diferente a la de los otros gases manejados en los ejemplos previos, esta es de aproximadamente 6.000. En resumen, para la TCM el único factor distintivo entre diferentes gases, con respecto a las velocidades medias moleculares, aparte de la temperatura, es el peso molecular. Para la TGR no hay problema con eso.
La diferencia de la TCM con la TGR surge, primero por el ajuste a gas real, pero, sobre todo, por la formación de perfiles transitorios. Para la TCM no existen, no los considera. La TGR sostiene que los diferentes perfiles transitorios entre gases son la consecuencia de las distintas entalpías de momentum entre ellos. Delta HM. Estos perfiles generan la diferencia entre la velocidad de expansión-contracción, VFM de los diferentes gases, y por consecuencia, sus volúmenes finales. Para la misma velocidad media molecular inicial, ver ejemplo B2. El mismo volumen inicial, la misma masa, la misma presión constante, y sujetos a la misma fuente de calor. Para la TCM la velocidad media molecular está directamente conectada al volumen por la constante K superíndice O, en la ecuación, A20, pero esto no explica el fenómeno del matraz, ni la diferencia entre calores específicos, ni la diferencia entre velocidades de expansión de los diferentes gases. Para la TGR la diferencia entre velocidades de expansión de los gases está estrechamente relacionado, aparte de las masas moleculares, a la diferencia entre capacidades caloríficas y la diferencia entre capacidades de conversión de energías caloríficas cinética delta HM. Estas dos últimas propiedades del gas solo adquieren sentido por la formación de los perfiles transitorios. Y son una realidad, así como lo es, que la fuga de moléculas en un matraz sujeto a una fuente de calor no sea perpetua. Finalmente, la no idealidad de los gases radica principalmente en un fenómeno de naturaleza térmica, más que volumétrica. La diferencia entre el volumen de gas ideal y del gas real es una consecuencia de la delta HR, pero no es la causa de la no idealidad, y el cociente entre constantes, de gas ideal entre gas real, es una medida de la no idealidad de los gases. La causa de la no idealidad es la porción de energía cinética convertida a partir de calor, no tomada en cuenta. Ejemplo B2. Revísese los efectos de la presión en las velocidades medias moleculares BMS, en el ejemplo B1. Con el uso de ecuaciones, de la A17, hasta la A23, se obtiene la información mostrada en las tablas B3, B4, B5 y B6. Se usa como modelo el cubo. Nótese que en el ejemplo B1 se usó la esfera como modelo. Lo primero que se puede observar de la información en las tablas es que, para cada sistema en los procesos de expansión, las velocidades medias moleculares del estado 1, de todos los gases son prácticamente iguales entre ellos, aunque sus temperaturas sean completamente diferentes. Esto se debe a que el cociente, T, dividido por MW, da el mismo valor para todos los gases en el estado 1. Entonces, para el estado 1 y solo en el instante previo a que empiece la transferencia de calor, el término para la energía cinética molecular en la ER es igual a 0. Entonces la ecuación se reduce a la ecuación 1.16b. La presión es la misma en todos los procesos del sistema de una atmósfera, también el volumen, 10 pies cúbicos. Y junto con la constante universal, forman una constante compuesta para los procesos de la tabla B3. Con un valor de 13.7 libra-mol grado Rankine para todos estos gases, como lo muestra la ecuación 1.16c. Esta es la razón por la cual las velocidades medias moleculares son las mismas en el ejemplo B2. Para los sistemas de 4, 7 y 10 atmósferas, la constante resultante de 13.7 libra-mol grado Rankine se multiplica por 4, 7 y 10, respectivamente. Esta situación es realmente favorable para fines de demostración, dado que se tienen todos los gases con, prácticamente la misma velocidad media molecular, en el estado 1, pero diferentes velocidades en el estado 2. Ver figura B10. La misma fuente de energía calorífica acelerará a las moléculas en diferentes magnitudes dependiendo del tipo de molécula. Entonces, para el sistema de una atmósfera, nitrógeno y monóxido de carbono son el tipo de moléculas que más se aceleran para la misma fuente de calor, seguidas por argón, luego oxígeno y finalmente el tipo de molécula más lenta es el dióxido de carbono. Todo esto resulta en la diferencia de volúmenes finales. Esto significa que, dependiendo del tipo de molécula, la misma energía suministrada se convierte en mayor o menor cantidad de movimiento. Para el estado 2, no es solo diferente la temperatura entre los gases, sino también el volumen,
entonces PV diagonal R en la ecuación 1.16b deja de ser constante. Nótese que este análisis es imposible de hacer revisando solo un estado, se requiere la revisión de los dos estados. Lo mismo aplica para los procesos del sistema de presión de 4 atmósferas, ver figuras B12 y B13. Donde el argón es el tipo de molécula que acelera más, seguido por monóxido de carbono y nitrógeno, luego oxígeno y rezagado, al último está el dióxido de carbono. El argón desplaza al nitrógeno y al monóxido de carbono del primer lugar, debido a que su Cp permanece constante a diferencia de los otros, los cuales cambian de sistema a sistema. Una prueba más, de que la diferencia entre velocidades medias moleculares está definida por el Cp y la delta Hm así como la VFMI, por lo tanto, los volúmenes finales de los gases. Desde el punto de vista del gas ideal, la única forma para que los volúmenes finales de los procesos de los diferentes gases en un sistema fueran iguales, sería que sus constantes fueran iguales entre ellas. Pero sabemos que esto no sucede. La figura B14 muestra las velocidades medias moleculares para los estados 1 y 2, para gas ideal y para gas real, en el sistema de una atmósfera donde puede verse que no hay una marcada diferencia entre gas ideal y gas real. La diferencia surge en el sistema de 4 atm, mostrado en la figura B15, donde se puede ver claramente cómo el comportamiento de las moléculas del nitrógeno y del monóxido de carbono, se alejan marcadamente del comportamiento de gas ideal. Sin embargo, el argón, oxígeno y dióxido de carbono siguen comportándose muy parecido al gas ideal. En el punto de 4 atmósferas no solo se presenta la divergencia entre funciones y su tendencia cambia drásticamente, sino que, la no idealidad de algunos gases se manifiesta claramente. Lo mismo sucede para el sistema de 7 atmósferas, aunque la diferencia no es tan marcada, como puede verse en la figura B16. Finalmente, para los procesos en el sistema de 10 atmósferas, otra vez, la diferencia entre gas real y gas ideal no se distingue, como puede verse en la figura B17. Se puede observar cómo para los procesos a 4 atmósferas, nitrógeno y monóxido de carbono se alejan marcadamente del comportamiento de gas ideal, como se muestra en la figura B15, mientras que el comportamiento del resto, permanece muy parecido al del gas ideal. Las variables VFM, índice de elasticidad y BMS son funciones de presión y volumen, pero mientras que las funciones de la velocidad del flujo molecular y la elasticidad, experimentan un cambio abrupto en sus tendencias al incrementarse la presión en el sistema, la función de la velocidad media molecular no registra un cambio significativo con respecto a los mismos sistemas. Esto se debe a que VFM y E son variables que relacionan ambos estados del proceso en el sistema, el estado 1 y 2, sí. Se hace lo mismo con la quinta ms, entonces se obtiene el mismo patrón que siguen las variables de la TGR. Ver figura B18, la división entre las velocidades medias moleculares sensibiliza a la variable, permite percibir el efecto de la presión en ella. Es decir, si se relaciona a la BMS con ambos estados, entonces se puede observar el comportamiento PVT en esta variable. El significado termodinámico es que la presión altera la relación entre temperaturas, 1 y 2, y por lo tanto las velocidades medias moleculares, de un sistema a otro. Lo mismo sucede para la contracción del gas. Esta es la razón por la cual las ecuaciones de estado fallan, porque solo analizan un estado aislado, no estudian el proceso de dos estados. Es poco científico suponer que solo existe un solo estado aislado, mientras que la existencia misma está basada en una secuencia de estados. Conclusiones. Las funciones de los distintos gases reales siguen la misma tendencia porque así está estipulado por la relación PVT. El factor principal que definirá la divergencia entre funciones y la diferencia entre volúmenes finales de los gases sujetos a la misma fuente de calor, misma masa, misma presión, mismo volumen inicial y misma velocidad media molecular inicial, es la entalpía de momentum delta Hm, como función de la capacidad calorífica Cp. El esquema B muestra una secuencia del procedimiento seguido y de las funciones envueltas en el proceso de expansión-contracción de un gas real, y para resolver los ejemplos B1 y B2. Empieza con la fuente de calor, con la ecuación 1.9, como entrada y de cómo impacta en las ecuaciones de la entalpía de momentum y en la capacidad calorífica, B0, y 2.3,
en los diferentes gases. Estas dos variables definirán el resto de los parámetros, es aquí donde las funciones de los gases difieren entre ellas. Toman distancia una de la otra, con el calor como la entrada y la temperatura como la salida. La secuencia aquí se divide en dos partes. Primero, las ecuaciones de la ER, 1.17, y 1.21, con la temperatura como la entrada y el volumen como la salida, y termina esta parte de la secuencia con las ecuaciones, A2A, y A2B, con el volumen como entrada, y la VFM como la salida. En la otra parte de la secuencia se tiene a la ecuación de la TCM, A17, con la temperatura como la entrada y la velocidad media molecular como la salida. Y esta parte de la secuencia termina con la ecuación, A23, con la velocidad media molecular como la entrada y la VFM como la salida. El efecto Joule-Thomson en la TGR. Y la modelación de los procesos de expansión-contracción por métodos numéricos. El efecto Joule-Thomson o Joule-Kelvin es un proceso mediante el cual la temperatura de un gas real se incrementa o disminuye, debido a la expansión o contracción, llevada a cabo a entalpía constante, o una transformación adiabática donde no se extrae trabajo. Fue descrita por James Prescott Joule y William Thomson, Lord Kelvin, quienes establecieron tal efecto en 1852 como resultado de modificar un experimento previo de Joule donde se expande gas manteniendo la energía interna constante. El típico experimento del efecto Joule-Thomson se muestra en la figura E1, donde al principio del experimento, un gas contenido en una sección de volumen del lado izquierdo de un tabique poroso es sometido a una presión A, más alta que otra presión B a la derecha. Entonces el gas pasa a través del tabique poroso al lado derecho. Las paredes del sistema completo están aisladas. Este proceso ocurre a entalpía constante. El problema es manejado en tres pasos, dos etapas, A y B. En el primer paso del proceso, etapa A, el gas empieza con los parámetros P1A, V1A, T1A, para después ser comprimido por un pistón con una velocidad V1A, incrementando su presión y forzándolo a pasar a través del tabique poroso, en la posición, delta X entre N, de la corrida del pistón A. El volumen 1A se reduce y la etapa A termina, a las condiciones P2A, V2A, T2A, y velocidad 2A. La etapa B comienza con los parámetros velocidad 1B, presión 1B, volumen 1B y temperatura 1B. Justo cuando el pistón A está en la posición, delta X entre N, de su viaje, así como también el pistón B. Finalmente la velocidad 2B, empieza a decrecer y cuando ambos pistones terminan sus recorridos, el gas termina con los parámetros P2B, V2B, y T2B. Comenzando con la ecuación ER, 1.16 y diferenciándola, obtenemos la ecuación E1, luego, en la etapa A, integramos la ecuación E1, del paso 1 al paso 2. Como se muestra en la ecuación E2, y se convierte en la ecuación E3. U otra versión es la ecuación E4. El segundo término a la izquierda de la igualdad en la ecuación ER, E4, muestra la energía cinética molecular. Donde E subíndice K, es la energía cinética molecular en BTU. E, subíndice MK es la energía cinética molecular dividida por el número de moles en BTU por libra-mol. Para este caso particular, la no idealidad no proviene de la transferencia de calor, ya que no existe tal transferencia, proviene solo de la diferencia entre las velocidades moleculares, del gas real y la del gas ideal, debido a las fuerzas intermoleculares. Aquí las moléculas no son impulsadas por calor, sino por una fuerza. Es decir, no son impulsados por una entalpía de momentum, ecuación 1.7a, sino por un momentum físico, ecuación 1.8. Si la fuerza aplicada, y el área A, son los mismos en toda la etapa A, entonces la presión también es la misma.
Por otro lado, el trabajo ejercido por el pistón sobre un gas, es igual a la presión multiplicada por delta V. Así que para este proceso tenemos la ecuación E5. La combinación de la ecuación E4 con la ecuación E5 se convierte en la ecuación E6. En la etapa B, se sigue el mismo procedimiento que en la etapa A, para obtener la ecuación E7. Sabemos que el trabajo realizado en el gas por el pistón en A, es igual al trabajo realizado por el gas, en el pistón en B, con signo negativo. Sumando las ecuaciones E6 y E7, para todo el proceso, el resultado se muestra en la ecuación E8. En la frontera entre la etapa A y la etapa B, hay tres casos hipotéticos. 1. T2A, igual a T1B. 2. T2A, menor que T1B. 3. T2A, mayor que T1B. Para los tres casos existe la restricción, que en el proceso completo la temperatura inicial es mayor que la temperatura final. T1A, es mayor que T2B. Esto implica necesariamente que las moléculas que se aceleran en A y desaceleran en B, lo hacen de tal manera que la desaceleración es diferente en magnitud que la aceleración, porque para el gas ideal, las moléculas se aceleran y desaceleran en igual magnitud. Ahora, en el paso 2, en el caso hipotético donde T2A, menor que T1B, suponer que la velocidad molecular continúa creciendo incluso cuando ya ha cruzado la pared porosa y ha comenzado la expansión, es contradictorio. Si las condiciones ya han cambiado, no es lógico que la tendencia de crecimiento continúe. La tendencia debe variar, ya sea dejar de crecer o comenzar una desaceleración. Por lo tanto, se descarta la opción donde T2A, es menor que T1B. En la figura, 1.35, T superíndice 2 subíndice 1B es la temperatura en el supuesto caso donde T2A, es menor que T1B, que ya ha sido descartada. La temperatura hipotética T superíndice 1 subíndice 1B, es la temperatura en el supuesto caso donde T2A es mayor que T1B. Para este caso, se supone que justo en la frontera de las etapas, instantáneamente, surge el cambio en la tendencia molecular de modo que, en ese punto, de repente, la temperatura y la velocidad molecular, que habían estado creciendo, ahora disminuyen instantáneamente. En el supuesto de que la pared porosa es un obstáculo, en la perspectiva macroscópica, para el punto de vista microscópico, no es exactamente lo mismo. La temperatura está aumentando porque las colisiones aumentan, debido a la reducción del espacio, pero sucede en ambos lados por igual, por lo que la opción donde T superíndice 1 subíndice 1B, disminuye, va en contra de la TCM, en el sentido de que las colisiones aumentan y la temperatura disminuye. Este caso realmente no sucede. Además, las moléculas como cualquier partícula que tiene materia poseen inercia, que por definición es la resistencia al cambio en su estado de movimiento, y las fuerzas intermoleculares, las cuales son muy activas en la frontera entre etapas, generan la cohesión entre moléculas, incrementando los efectos de la inercia. Todo esto contribuye a descartar el supuesto caso en el que T2A es mayor que T1B. Se concluye que el caso más fuerte, es aquel que en la frontera misma, donde, delta X entre n, es tal que, la velocidad 2A es igual a la velocidad 1B. Es cierto que T2A igual a T1B. Obviamente, a medida que aumenta el volumen y avanza el paso 2, esta restricción deja de ser válida. Por lo tanto, el hecho de que T2A es igual a T1B, significa que la velocidad molecular media en el estado 2A, es igual a la velocidad molecular media en el estado 1B. Y por lo tanto que la energía cinética molecular en el estado 2A, es igual a la energía cinética molecular en el estado 1B. Por lo tanto, cancelando términos equivalentes y agrupando términos similares, la ecuación E8 puede reescribirse como se muestra en la ecuación E10. La ecuación E10 muestra precisamente el efecto de las fuerzas intermoleculares sobre las moléculas del gas. Muestra cuánta energía cinética molecular se convirtió en energía potencial molecular debido a fuerzas intermoleculares. El cociente en el lado derecho de la igualdad en la ecuación E10, produce un valor negativo porque este término representa un equilibrio de energía cinética molecular en todo el sistema, que sale negativo, porque parte de la energía cinética molecular de la etapa B, se transformó en energía potencial molecular, debido a la acción de las fuerzas de cohesión intermoleculares.
El coeficiente de Joule-Thomson puede obtenerse como se muestra en la ecuación E12 o en la ecuación E13. Ejemplo E1. El nitrógeno tiene un coeficiente Joule-Thomson de 0.2 grados Kelvin por atmósfera a 25 grados centígrados, 298 grados Kelvin, en un rango de presión de 1 a 50 atmósferas. Determine la temperatura final del gas. Si la temperatura inicial es de 298 grados Kelvin y 50 atmósferas de presión. El gas se almacena en un recipiente y pasa a través de una válvula de estrangulamiento a otro tanque, que está a una presión de 1 atmósfera. La información que se tiene es T1A igual a 536.4 grados Rankine. P1A igual a 50 atmósferas. P2B igual a 1 atmósfera, y el coeficiente de Joule-Thomson es 0.2 grados Kelvin por atmósfera. De la ecuación A18 se obtiene la ecuación E13. Combinando la ecuación E12 con la ecuación E13 y despejando la energía cinética molecular en el estado 2B, se convierte en la ecuación E14. Para resolver la ecuación E14 es necesario transformar el término en el extremo derecho de la ecuación, de modo que tenga las unidades equivalentes al otro término. Para ello, obtenemos la energía cinética equivalente a esa temperatura como se muestra en la ecuación E15. Esta energía representa la cantidad de energía cinética molecular convertida en energía potencial molecular debido a las fuerzas intermoleculares. La combinación de la ecuación E14 con la ecuación E15 produce las ecuaciones E16 y E17. La temperatura T2B es aquella temperatura a la que se desarrolla la energía cinética molecular en el estado 2B. Por lo tanto, se puede obtener de la ecuación A18. Y su valor es 518.76 grados Rankine, 288.20 grados Kelvin. La temperatura final desciende aproximadamente 10 grados Kelvin, con respecto a la temperatura inicial, delta T igual a menos 9.8 grados Kelvin. Ejemplo E2. Nitrógeno está en un recipiente a una presión tal que está, a 25 grados centígrados, 298 grados Kelvin. Para luego tener una expansión isoentálpica hasta alcanzar los 77 grados Kelvin a presión atmosférica. Determinar la presión inicial. La información que se tiene es T1A igual a 298 grados Kelvin, T2B igual a 77 grados Kelvin, P2B igual a 1 atmósfera. De la ecuación E12, obtenemos la ecuación E18. Para conocer la presión inicial, se procede a integrar la ecuación E18, entonces se obtiene la ecuación E19. En el ejemplo anterior, se utilizó un coeficiente de Joule-Thomson constante para un rango de presión específico, 1 a 50 atmósferas, a 25 grados centígrados, pero sabemos que el coeficiente μ es en realidad una función de ambos, presión y temperatura. Para este ejemplo, el coeficiente no es constante, véanse las figuras E4 y E5. Con el propósito de sacar al coeficiente de la integral, se recurre a un procedimiento ya utilizado, un procedimiento similar al usado para obtener el CP. Esto es, se busca obtener un coeficiente medio Joule-Thomson. Este coeficiente medio se obtiene con el valor medio de las presiones de la función, en μ como función del valor medio de las presiones. Este valor es el promedio de los valores de las presiones, graficados en la figura E5. De esa manera, ya es posible manejarlo como un valor constante en la ecuación E20. A partir de los datos utilizados para realizar la gráfica del coeficiente μ, en la figura E5, se obtiene la media X testada, P, que es igual a 360,9 atmósferas. Donde n igual a 10. La figura E5 muestra el punto de la media X testada P y el valor respectivo del coeficiente medio μ testado. La presión inicial se determina despejando P1A, en la ecuación E20. P1A es igual a 357.45 atmósferas. Modelación de los procesos de expansión-contracción por métodos numéricos. Una vez que los procesos de expansión-contracción son definidos como un movimiento de capas concéntricas y flujo molecular, la teoría del flujo de fluidos compresible puede ser aplicada a estos procesos. Se sabe que los modelos matemáticos para flujo de fluidos compresible varían de acuerdo con el tipo de flujo, ya sea supersónico, sónico o subsónico.
Aunque velocidades considerables pueden desarrollarse, lo cierto es que el flujo subsónico es el más común en la expansión-contracción. Las funciones usadas comúnmente para el flujo de fluido compresible son phi y psi. Estas funciones se denominan potencial de velocidad y función de corriente, respectivamente. Si se define a la densidad como una función de propiedad continua y se usa una descripción euleriana del flujo de fluidos, se puede establecer que la densidad es una función de posición y tiempo. Otra manera de describir la conservación de momentum que sirve para desarrollar el modelo es el mostrado en la ecuación E21. Reorganizando se tiene la ecuación E22. Si definimos convenientemente el vector velocidad como v igual a c, donde c es la velocidad del sonido, obtenemos la ecuación E23. La ecuación de Euler para estado estable se muestra en la ecuación E24, y es la misma ecuación 1.8, que ya hemos visto. Combinando la ecuación E24 con la ecuación E23 y despejando c, se obtiene la ecuación E25a. Una ecuación alternativa que combina la ecuación E23 con la ecuación 1.7a, da como resultado la ecuación E25b. La ecuación 1.7a, en forma vectorial se convierte en la ecuación E26a. Donde u, es la componente horizontal y v, la componente vertical del vector velocidad. Estos componentes pueden escribirse en función del potencial de velocidad y la función de corriente, respectivamente. Como se muestra en la ecuación E27a, para la función de corriente, y la ecuación E27b, para el potencial de velocidad. Y hay una notación adicional como la que presentamos aquí. Las primeras derivadas parciales de psi y phi, con respecto a x y con respecto a y. Las segundas derivadas parciales de psi y phi, con respecto a x y con respecto a y. Las derivadas parciales mixtas de psi y phi, con respecto a x y con respecto a y. Y finalmente, las derivadas parciales al cuadrado de psi y phi, con respecto a x y con respecto a y. Entonces la ecuación 1.7a, puede escribirse como se muestra en la ecuación E26b. La combinación de la ecuación E26b, con la ecuación E25b, da como resultado la ecuación E28. La diferenciación de la ecuación E28 con respecto a x se convierte en la ecuación E29a. Y con respecto a y, se convierte en la ecuación E29b. La ecuación de continuidad para esta notación se presenta en la ecuación E30. La combinación de la ecuación E29a, y la ecuación E29b, con la ecuación E30, da como resultado la ecuación E31. El término en el lado derecho de la ecuación E31, es una función del tiempo. Si la definimos como una función g, y multiplicamos la misma ecuación por menos c, al cuadrado, obtenemos la ecuación E32a. La ecuación E32a es la ecuación general que gobierna el flujo de fluido compresible subsónico con el potencial de velocidad. Y es la ecuación que usamos para modelar los procesos de expansión-contracción. Pero, si por conveniencia, tratamos a la ecuación E32a, para el estado estacionario, por mientras, entonces se convierte en la ecuación E32b. La función para c se presenta en la ecuación E33. La ecuación E33 es muy útil porque, para resolver la ecuación E32 por métodos numéricos, es apropiado utilizar un procedimiento iterativo, y la ecuación E33 se utiliza para obtener la velocidad del sonido utilizada en la ecuación E32b, en cada iteración. Las condiciones frontera de la ecuación E32b, son las de Newman, y las de Dirichlet. Y se presentan en las ecuaciones E34a, y E34b, respectivamente. Descripción del problema. Se escoge utilizar el método de los elementos finitos, MEF, para modelar el proceso. Aquí solo presentaremos una visión superficial en el planteamiento del problema. Para ver el enfoque completo se debe consultar el libro RGT. El procedimiento de solución consiste en discretizar el dominio en elementos y formular las ecuaciones correspondientes. Existen algunas técnicas de linealización iterativa para resolver sistemas de ecuaciones parciales no lineales como la iteración de Newton-Raphson o la iteración de Poisson. La compresibilidad del gas está representada por la no linealidad de las ecuaciones en el sistema.
Una forma común de tratar el efecto de compresibilidad es usar un algoritmo de linealización iterativa. Los términos no lineales de la ecuación se envían al lado derecho de la igualdad y se evalúan para una solución anterior, de la iteración pasada, similar a una función forzante. Este método fue utilizado por Rayleigh, en 1916 para el análisis de flujo compresible utilizando técnicas de variable compleja. Del desarrollo de la ecuación, E32b, se tiene la ecuación E35. Al agrupar los términos no lineales en un lado de la igualdad, se convierte en la ecuación E36. Para el procedimiento iterativo, la función phi se reemplaza por la función phi superíndice n, es decir, la función de la iteración n, anterior a la iteración n más 1. La ecuación E36 puede escribirse como se muestra en la ecuación E37. La ecuación E37 es la ecuación de Poisson, siempre y cuando se utilice en forma iterativa. F1 es la función forzante para la iteración previa n. El funcional asociado. El equivalente funcional asociado a la ecuación de campo E37 y sus condiciones frontera, las ecuaciones E34a y E34b, es el presentado en la ecuación E38, donde gamma mayúscula 1, pertenece al dominio de omega. La función f, representa la condición frontera de Newman. Y en el límite gamma mayúscula 2, la función phi es igual a una constante. El significado físico de que la función phi sea constante es que el cambio de la variable con respecto a la vertical es cero, y el vector velocidad es perpendicular a la superficie transversal. Por ejemplo, la figura E6 muestra una pieza de expansión donde se puede ver la función phi en algunos puntos del dominio. La perturbación aquí es el cambio en las áreas causado por el cambio en los ángulos de borde sólido. Para que phi sea constante, debe estar lejos de la perturbación, y la línea, gamma mayúscula 2, se pueda colocar allí. También la condición frontera de Newman, debe colocarse lo suficientemente lejos de la perturbación para que phi sea constante, y la línea gamma mayúscula 1, se pueda colocar allí. Esta condición representa la velocidad de entrada. La función phi comienza siendo constante. Pero una vez que llega a la perturbación, deja de ser constante, y cuando se aleja, vuelve a ser constante. La función forzante en la ecuación E37 se muestra en la ecuación E41. Y la función de la velocidad del sonido se muestra en la ecuación E42. La contribución de un elemento E al funcional en el dominio, omega, se representa como I superíndice E. Luego, la suma de las contribuciones se presenta en la ecuación E43. E es el número total de elementos del dominio. El funcional en el elemento I superíndice E se muestra en la ecuación E44. Nótese que solo se incluyó el superíndice n de la iteración previa, el superíndice n más 1 se excluyó para una mejor legibilidad. Las segundas derivadas parciales de la ecuación E41 pueden definirse como las escritas en la ecuación E45. Donde el jacobiano correspondiente, J2 superíndice E, se presenta en la ecuación E46. Soluciona flujo compresible alrededor de un cilindro. El problema consiste en obtener los perfiles de velocidad y analizar la distribución de presiones y densidades en el dominio del flujo alrededor del cilindro. La figura E7 muestra la distribución de los vectores velocidad en el dominio. Como era de esperarse, los vectores de mayor magnitud son aquellos ubicados en puntos del área de color rojo. Se alcanzan velocidades de hasta 2.14 para u, igual a 1. En esta región, la velocidad se duplicó con respecto a la velocidad de entrada al sistema. En la figura E7 podemos ver que los vectores de color verde tienen una velocidad de más o menos 1. A medida que estos vectores se aproximan a la región inferior de la circunferencia, la velocidad comienza a reducirse. El vector de color azul claro alcanza una velocidad de hasta 0.7 y baja hasta 0.36. Pero los vectores que se aproximan a la esquina inferior son aquellos de color púrpura, sus velocidades son de 0.36, y bajan hasta 0. En el otro lado, los vectores que se aproximan a la región superior de la circunferencia son de color amarillo, naranja y rojo. Y tienen velocidades desde 1.07 hasta 2.14.
Solución a flujo compresible a través de una sinuosidad. La figura E8 muestra la distribución de los vectores de velocidad en el dominio. En la figura E8 podemos ver que para una velocidad de entrada, u igual a 1000 pies por segundo, los vectores que caen en la sinuosidad reducen sus velocidades por debajo de 699 pies por segundo. Los vectores que alcanzan la región superior de la sinuosidad tienen velocidades de hasta 1300 pies por segundo. Formulación para gas real. Las formulaciones mostradas en este trabajo se utilizan para plantear la solución a la expansión-contracción de un gas real. Para ello se manejan dos conceptos que conforman el fenómeno termodinámico: la difusión del calor en el gas y la convección surgida. Supóngase el sistema visto en la figura 1.1. La difusión se maneja con la ecuación 1.3, en forma matricial, puede escribirse como se muestra en la ecuación E47. La convección es manejada combinando la ecuación E25b con la ecuación E32a, en forma matricial resulta en la ecuación E48. Combinando la ecuación E47 con la ecuación E48, se obtiene la ecuación E49. El procedimiento es iterativo. La solución matricial T superíndice n+1 se obtiene con la ecuación 6.20, usando este valor, obtenemos las densidades ρ, superíndice n+1. Una vez obtenidas las densidades, se calcula G. Nótese que los datos, de la iteración n, son conocidos, finalmente, a partir del término del centro de la ecuación E49, la matriz de solución φ, se calcula con la ecuación E48. Con el potencial de velocidad, se obtienen los perfiles de presión P, y las componentes de velocidad U' y V'. Todo esto durante un periodo de tiempo ΔT. Para el siguiente periodo, la malla se modifica y el proceso continúa. La literatura presenta diversas formulaciones para el MEF, para los diferentes tipos de transferencia de calor. Conducción, convección, etc. Como la presentada en las ecuaciones de E51 a E54. La función por elemento Q mayúscula, es el equivalente de la función por elemento F1 en la ecuación E41, y la función por elemento Q minúscula es el equivalente de la función por elemento F en la ecuación E39. Y se muestran en las ecuaciones E55 y E56 respectivamente. Las condiciones fronteras se presentan en la ecuación E57. Las condiciones frontera Newman y Dirichlet para la transferencia de calor, para la ecuación E51, aplicadas a este caso, son las que se muestran en la ecuación E58. Y para la VFM, para la ecuación E48, se muestran en la ecuación E59. En la figura E9, el flujo de calor Q, es normal al plano, perpendicular a la línea tangente a la curva, gamma mayúscula prima, 2. Y va en la dirección opuesta de U. Este flujo y la velocidad U, no existen en los bordes, gamma mayúscula prima, 3, y gamma mayúscula prima 1. La condición frontera Dirichlet se coloca en las líneas, gamma mayúscula prima 3 y gamma mayúscula prima 1. Donde la temperatura y la función φ, son constantes. Todo esto durante un periodo ΔT. Para el siguiente periodo, la malla se modifica y el proceso continúa.